Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yunti Podcast. Nuevamente agradecidos de tener otra vez a Tamara acá para hablar de las altas capacidades. Hoy, además, Tamara no viene solita, viene con Luciana, dos de las fundadoras de la Fundación Altas Capacidades Chile. Así que queremos agradecerles obviamente por estar aquí y afortunadas de tenerlas con, parece, buenas noticias que vamos a conversar. ¿Quieren comentar algo más que se me haya pasado ahí en la presentación? No, yo creo que agradecer, Bárbara, por la invitación a Yunti, por dar este espacio también para que podamos compartir también estas buenas noticias y hablar de altas capacidades. Y además, qué mejor que acompañada de aquí de Luciana, que estamos día a día trabajando, ¿sí o no? Así es. Súper. Luciana, Tamara cuando vino la vez pasada nos contaba que ella es mamá de pequeñitos con altas capacidades. ¿Tú también tienes esa...? Así es, esa fortuna. Esa fortuna. Y desafío. Sí. Esa es la motivación entonces también para hacer la fundación e impulsar estos elementos, ¿no? Absolutamente. Lo que motiva generalmente a la formación de estas agrupaciones y que luego habitualmente son quienes consiguen grandes cambios en la sociedad, son habitualmente las familias. Así que también estamos muy orgullosas porque junto a nosotras tenemos casi 800 familias. Mañana tenemos una reunión donde van a ingresar nuevas familias y estamos creciendo constantemente, así que es un grupo muy grande, muy poderoso de personas que estamos luchando no solo por lo que nosotros creemos justo para nuestros hijos, sino por lo que creemos que es justo para nuestra sociedad, así que esperamos traer también buenas cosas para todos. Eso es grandioso y es una de las motivaciones de nosotros también para poder en este espacio digital, en el fondo, acercarnos a la gente, que la gente se entere de lo que están haciendo personas como ustedes, que en lo personal a mí también me parece algo muy relevante. Para partir, nosotros habíamos hecho un episodio anterior hablando de altas capacidades, pero me imagino que debe haber gente que a lo mejor este sea la primera vez que se acerca a esta temática y que le está interesando, o un profesor a lo mejor que por primera vez recibe en sus aulas en este inicio de año algún chiquitito o chiquitita, ¿no es cierto?, con altas capacidades. Así que pedirles, no sé ahí cuál de las dos me ayuda un poquito a retomar un poco de qué se trata, qué pasa cuando, cómo llegan las familias o los profesores ¿no es cierto?, a este descubrimiento de que un hijo o una hija tiene altas capacidades, cómo lo podemos clasificar dentro de todas las, a lo mejor, neurodivergencias que hoy día son más visibles que antes, pero que siempre han estado presentes en nuestra sociedad y en nuestras aulas. Sí, bueno, como habíamos comentado el capítulo anterior, bueno, las altas capacidades son una neurodivergencia. Hay una alta prevalencia, que tiene una alta prevalencia, estamos hablando del 10% de la población, e incluso algunos autores mencionan que podría ser hasta el 15%, algunos un poquito más, depende del modelo, de la mirada de cada autor, pero nosotros nos quedamos con este 10% que es harto, incluso comparado con otras neurodivergencias. Es bastante, yo me imaginaba que a lo mejor podía ser incluso menos. No, la verdad es que es mucho, ¿cierto, Lu? Eso forma parte de los mitos, que es un tema como súper particular y generalmente relacionado con élites, ¿no? Pero no, las altas capacidades se dan de manera transversal en todas las sociedades, independientes de origen sociocultural, de etnia, género, no hay distinción en eso. Y como decía Tama, dependiendo de la mirada académica o de la corriente de investigación, hay quienes lo sitúan entre un 10 y hasta en un 20%, así que estamos hablando de una temática bien relevante, sí, no menor. Sí. Pero tú preguntabas por características, no sé, Tama, si quieres partir tú contando cómo uno va identificando que hay algo ahí que está pasando con tu hijo, tu hija. Te propongo que yo cuente desde la precocidad y tú ahí vayas abordando la parte más de los más grandes, porque la verdad es que podemos observarlo desde temprana edad. Particularmente yo tengo hijos de 10 y de 6 años y obviamente somos varios los papás que nos acercamos a la fundación o que podemos, que tenemos esta sospecha y
consultamos qué puede pasar, qué le pasa a mi hijo, por qué es más adelantado que sus pares etarios, por qué tiene este vocabulario tan amplio, por qué es tan sensible, por qué entiende y se hace cuestionamientos y preguntas como tan profundas, que son difíciles de acompañar también. Además son muy desafiantes, generalmente desafiantes me refiero cuestionadores, no aceptan un no porque no, un sí porque sí, quieren saber por qué, el porqué de las cosas, claro. ¿El por ¿Y qué? esto ¿Por como qué? algo innato? Como que un papá a lo mejor no se da cuenta de... O sea, nunca expuso, digamos, su hijo a lo mejor a un lenguaje más desarrollado y de la nada aparece como este elemento que caracteriza al niño o a la niña. Bueno, la verdad es que los niñas con altas capacidades tienen un potencial, pero por supuesto depende del ambiente para que pueda desarrollarlo como un talento. Generalmente sucede que las familias piensan que al tener más estímulo o, por ejemplo, hay casos súper puntuales, que te quiero dar un ejemplo de una profesora. Generalmente llegan mamás haciendo a las consultorías que hacemos con Luciana en la fundación y nos dicen, es que yo soy profesora, entonces yo pensé que mi hijo aprendió a leer a los 4 años porque como soy profe y tengo material didáctico en la casa, entonces estaba expuesto como harto material que lo estimuló. En realidad no pensé que esto era como algo como más, que él iba más rápido. O por ejemplo también, recuerdo clarísimo el caso de un papá que hicimos una consultoría, él estaba en su laboratorio, él es científico, entonces decía, bueno, yo pensé que mi hijo, porque está aquí conmigo la mayor parte del tiempo en el laboratorio y conoce los instrumentos y conoce un poquito o escucha ciertas palabras que son más complejas, por eso él entendía, pero la verdad es que ahí hay un potencial súper grande y por supuesto depende del ambiente y por eso nosotros también estamos luchando porque también los estudiantes tengan todas posibilidades de poder alimentar esas ganas de aprender, ese potencial que tienen para que puedan desarrollarlo, por supuesto. Claro, y existe la falsa creencia de que solo son de altas capacidades porque existe un estímulo. Aquí hay, como explicaba Tamara, hay una conjunción entre un potencial que sí viene configurado genéticamente, ¿sí? Y por eso siempre llamamos la atención y decimos que pongan especial atención porque donde hay un niño con altas capacidades hay probablemente más, o hay un papá, una mamá, un abuelito, digamos, ¿sí? Pero ese potencial debe ser estimulado. Ahora, lo que nos pasa habitualmente a los papás es que son nuestros niños quienes marcan el ritmo, por el contrario de lo que creen y que muchas veces nos critican. La gente cree que uno está desesperado por tener un hijo brillante, entonces se la pasa dándole material e insumo. Y lo que ocurre es que generalmente uno dice, ¿y eso? ¿Dónde lo aprendió? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo enseñó? Y muchas veces llega la noche y uno dice, por favor, que deje de preguntarme porque ya no sé qué más responderle, estoy agotada, la cabeza no les para. Y son ellos los que sí, de una manera como súper natural, y eso es una característica bien importante, tienen este deseo de saber que es verdaderamente se percibe como insaciable. Porque no hay respuestas que los dejen satisfechos. Entonces eso es importante tener en cuenta. Existe un potencial, se requiere de un estímulo del contexto, por eso es tan importante, y ese contexto tiene que estar dado para todos por igual, por eso es que luchamos también por ámbitos legislativos que promuevan este espacio para todos, pero no son niños que se hacen porque haya detrás una intención de convertirlos en algo. Y quiero agregar una cosita más que súper bien lo que dice Luciana, pero por supuesto tiene que estar acompañado por el entorno, obviamente el colegio. Súper importante la familia, el rol de la familia para poder funcionar como un catalizador, como dicen algunos autores, y también la motivación que tiene ese chiquitito, esa chiquitita o ese adolescente también, porque estamos hablando de un grupo súper amplio también. Nosotros consideramos los jóvenes también dentro de la fundación. La motivación que tenga para poder lograr persistir, cumplir sus metas, en fin, poder desarrollarse, que venga de ellos también, la motivación que muestran. Exacto. Como dijo Luciana al principio, esto es un elemento que puede ser súper como gratificante, como a lo mejor qué rico que estamos en este proceso, pero ¿en qué está Chile?
Porque yo me imagino que para la familia es un desafío, para la escuela, pero ¿en qué está Chile con esta temática? Lamentablemente a nivel educativo Chile está súper a la retaguardia en temas legislativos y en cuanto a implementación de estrategias y de normativas específicas que consideren las altas capacidades como una necesidad educativa especial. Existen en muchos países del mundo, en casi todos y en casi todos los países de Latinoamérica también, ya políticas públicas que definen qué son las altas capacidades, que comprenden cuáles son sus necesidades, que han estudiado y puesto en práctica estrategias específicas de atención a este alumnado, porque no son las mismas que cualquiera. También ese es otro mito, ¿no? Si yo estimulo solo por estimular, este niño tendría que estar satisfecho, y no, porque requieren de estrategias bien particulares. Y Chile está bien lejos de esto, especialmente ahora, bueno, sentimos que nos estamos acercando. Uno de los propósitos de la Fundación, que fue uno de los motivos por los cuales pasamos de ser una agrupación de mamás a conformarnos como una fundación, era generar cambios a nivel legislativo. Y tuvimos un intento en el año 2019, tímidamente 3 mamás fuimos a proponer a un senador que nos escuchara, nos escuchó, se ingresó un proyecto de ley y bueno, y quedó ahí en primer trámite durmiendo. Pero hoy hemos ingresado una moción parlamentaria que ya pasó su primer trámite legislativo y se aprobó unánimemente la idea de legislar. Y ahora, bueno, entramos en la parte más específica de las indicaciones y de obtener un texto muy cuidado, ojalá que atienda realmente todas las necesidades. Y eso nos tiene re contentas, eran parte de las novedades que queríamos traer. Y en paralelo, también, la Tama les va a contar más en detalle, pero también a nivel ministerial hemos conseguido que nos abra las puertas, que podamos trabajar sobre las normativas que ya existen, pero que parcialmente se adaptan o que tienen el propósito de, pero no está explícitamente puesto, que también tienen que hacerse cargo de las altas capacidades. Así que estamos abriendo 2 caminos muy importantes. ¿Cuáles son las normativas que ya existen? Porque a lo mejor no son tan conocidas tampoco. No, son... Lo que pasa es que la interpretación que se hace de esa norma habitualmente se ve desde el déficit, ¿sí? Chile, y esto hay que destacarlo, viene haciendo hace varios años un trabajo muy importante en cuanto a inclusión. Y eso se agradece, se aplaude. El tema es que cuando define quiénes son aquellos que son incluidos, también deja afuera a quienes no nombra. Y nosotros no estamos nombrados ahí. Entonces existen decretos como por ejemplo el decreto 83, que habla de la diversificación en el aula. Exacto. Que es maravilloso porque justamente diversificando uno enriquece y enriqueciendo da espacio para todos, ¿cierto? Pero se piensa siempre en apoyar al que va más lento, dar estrategias a quien le cuesta más. Y volvemos al tema de los mitos. Se cree que aquellos que aprenden más rápido les resulta más fácil y eso equivale a no tienen necesidades, pueden solos. Y hay otros déficits o otras necesidades que tienen que sortear justamente por su modo de entender, por su modo de pensar, de percibir, que no se consideran y entonces quedamos marginados de esa norma. Está el decreto 170 también, que habla de la educación especial, sí. Pero nuevamente, y de la subvención, pero como menciona cuáles son las necesidades educativas atendidas y no las altas capacidades, también quedamos ahí rotundamente fuera. Existe el decreto 332, que permite la aceleración, en realidad el ingreso anticipado a primero básico, que es un recurso súper específico, y que debe ser tratado muy cuidadosamente, pero incluso cuando se siguen las pautas que ha puesto el Ministerio, habitualmente el Ministerio dice que no, porque teme mucho el impacto que pueda tener el sacar a un niño de su grupo etario, pero pierde de vista que si bien ese es un criterio importante, no es el único, y lo pone como criterio predominante, entonces deja fuera los otros desajustes que se producen entre los niños con altas capacidades y su ritmo natural, no solo el ritmo, sino como explicaba Tamara, digamos, esto se trata de una neurodivergencia que implica entender el mundo de una manera distinta, sentirlo, ¿sí? Emocionalmente también. Entonces, como eso no se considera, muchas veces ese decreto se rechaza a las familias que lo piden. Y hay algunos otros decretos, el decreto 67, que habla también de la diversificación en la evaluación, ¿cierto? Pero nosotros
postulamos que sin un marco legal sólido, que contenga o que implica que esos decretos no se van a borrar y luego van a cambiar, sentimos que necesitamos avanzar en conjunto por ambos caminos. No sé, Tama, si quieres tú Súper agregar. importante lo que Sí. dice la Luciana de avanzar en conjunto, porque, bueno, no mencionaste que tuvimos una reunión y que esto va mucho más allá. Tuvimos una reunión con el ministro de Educación la semana pasada y todo esto partió porque enviamos una carta al presidente de la República y le contamos lo que estaba sucediendo brevemente y qué necesitábamos de él, que pusiera urgencia sobre todo a que hubiera una formación, que el ministerio también se comprometiera, el Mineduc, a que se cumplan las normativas y que nos apoyaran en el proyecto de ley que estábamos ingresando paralelamente. A lo cual rápidamente, y eso me pareció maravilloso, respondieron y por supuesto dijeron, estamos al tanto de esto, derivamos al Mineduc. Ahí se demoraron un poquito más, porque el Mineduc siempre es como ahí. El Mineduc siempre debe estar muy ocupado. Debe estar muy ocupado. Y además esta temática no es algo que sea sencillo. O sea, hay ahí como un freno. Lo hemos sentido durante estos 4 años que llevamos como de trabajo en la fundación. Pero seguimos insistiendo. Pero paralelamente ahí apuramos y quiero destacar absolutamente el apoyo de las familias que por aquí, por allá y por allá también hicieron que esto se apurara y que el mismo ministro quisiera recibirnos y no su asesor, como nosotras pensábamos que era el orden, qué sé yo. No, el mismo ministro dijo, quiero saber de esto porque me interesa. Sí. Y ahí tuvimos la reunión con él, lo conversamos, hablamos de los decretos, hablamos del proyecto de ley y puntualmente en los decretos él se comprometió, que vio que era como lo más viable, que estaba también dentro de sus posibilidades, de como lo más cercana. Lo inmediato. Lo inmediato justamente era que justamente se están haciendo algunos cambios al decreto 83 y al 170, entonces propuso hacer estas mesas de trabajo en que por supuesto participa la Fundación, encabezados por Luciana, también académicas, investigadoras que son increíbles que tenemos en Chile, que siempre han apoyado el trabajo de la Fundación. Y también otras personas que son, bueno, y se abrió también a un equipo en el fondo que trabaje en este tema desde el área legal. Entonces, en eso estamos ahora también trabajando en eso paralelamente a lo que pasa en la ley. Importante decir también que el ministro fue también al Congreso el día de la votación y la subsecretaria de Educación también estaba presente, muy cercanos ambos, muy dispuestos también. También tenemos algunas conversaciones ahí de ciertas cosas que les parece que quieren como indagar más allá, así que estamos entregándole información directamente para que ellos indaguen, sobre todo con el tema de la aceleración, que es algo que a ellos les provoca como este rechazo, o sea, o como este freno en el fondo. Lo quieren Hay tomar una preocupación. Sí, hay una preocupación. Pero 2 cosas importantes que decir respecto de lo que dijo Tama y por algo que preguntaste tú, en qué situación está Chile. En cuanto a la aceleración, también aclarar que existen muchas estrategias de aceleración que no tienen que ver necesariamente con privar al niño de la oportunidad de estar con sus pares etarios, que eso es lo que más preocupa. Y afortunadamente hay muchísima investigación y además muchos casos ya en donde se ha aplicado la experiencia de la aceleración y casos muy exitosos. Por lo tanto, estamos muy confiadas en que cuando ese material esté disponible y las personas del ministerio realmente estudien el tema y se empapen, se van a dar cuenta que existen muchas maneras de atender sin efectivamente vulnerar eventualmente esta situación de la niñez, que ciertamente es muy atendible. Pero por otro lado, tú también preguntaste en qué situación está Chile y nosotros dijimos, bueno, Chile está como en la retaguardia en muchas cosas, pero ya que mencionamos ahora al cuerpo de académicos que hay, en Chile hay mucha investigación de altísima calidad. Eso es muy relevante. Muy relevante. Porque tenemos grupos de académicos que son referentes en el mundo y que además han elaborado material
muy bueno y que ponen a disposición también gratuitamente para los colegios, para quien desee interiorizarse. Hay psicólogas que trabajan en este campo desde hace muchísimos años, cuando nadie se dedicaba a esto, y fueron como súper pioneras y súper comprometidas, además, porque haciendo acompañamiento muy cercano a las familias y ayudándonos a abrir puertas que nadie nos ayudaba a abrir. Es decir, nosotros, yo tengo hijos grandes, ya mi hija mayor va a cumplir 20 años, yo sin ese apoyo, sin esa guía, no hubiera llegado tampoco donde estaba. Y otros espacios muy valiosos que hay en Chile son los programas de talento, que son espacios de enriquecimiento extracurricular que hay en 7 universidades en Chile, que eso sí está también regulado por decreto, que cuenta con un subsidio del ministerio, chiquito, pero existe y es sumamente relevante. Eso ha cambiado la vida de muchos niños, y también nosotros abogamos porque eso se mantenga, se replique, se fortalezca. Entonces también queremos decir las cosas buenas que tiene Chile. Sin ir más lejos, sin la investigación que ustedes señalan, probablemente esto nunca va a llegar a que un profesor salga de la universidad en su pregrado preparado para atender estas altas capacidades, y por lo tanto desde ahí también parte todo. O sea, por un lado tenemos, claro, lo que podemos trabajar con el ministerio, lo que vamos a ver como resultado en las aulas, pero ¿qué pasa con la formación de los docentes, ¿no es cierto? Donde la clave está ahí para que el docente ya salga con una mirada de el aula con la que me voy a enfrentar no va a ser, digamos, un aula donde voy a tener a 20 o 30 o 45 en algunos colegios de estudiantes que van a ser todos iguales. Claro. Entonces esa mirada de que tú señalas de la academia misma es totalmente relevante para enfrentar estas temáticas con herramientas, ¿no? Sí. Sin herramientas muy difíciles. Y piden mucho, ¿ah? Sabes que, bueno, Aitama también va a complementar, pero hoy en día, gracias a todo el trabajo de visibilización que se ha hecho, y de sensibilización, porque creemos que acá hay un tema clave, digamos, que cuando tú tienes un docente que verdaderamente entiende lo que está viviendo ese niño en la sala de clase, que se siente que es invisible, que nadie lo entiende, que nadie lo quiere, y tantas cosas que perciben los niños, ¿no? Y tienes la vocación, los recursos aparecen, porque igual, ¿cierto? Claro, por supuesto que les falta una formación específica, y ese es otro camino que se está empezando a dar en paralelo. En Chile también tenemos un diplomado, nosotros también vamos a los colegios a dar charlas a los profesores, capacitaciones pero introductorias al tema, de tal manera de plantearles la primera mirada, ¿cierto? Y darles recursos, darles referentes para que se sigan capacitando. Y lo bonito es cómo están acudiendo a la fundación hoy muchos profesionales a pedir información y nos preguntan dónde formarse, y no solo desde el ámbito de la educación, sino también desde el área de la salud. Que eso también es otra área fundamental y que también carece de estrategias específicas de formación, porque tampoco en las pedagogías relacionadas con el área de la salud hay formación en ese. Sí, yo quiero agregar algo a lo que dijo Luciana. Justamente el área de la salud es súper importante y muchos de nuestros niños y niñas necesitan acompañamiento y terapias. Por ejemplo, terapia ocupacional. Mi hijo mayor, que tiene una doble excepcionalidad, que es la alta capacidad más un déficit atencional, necesita un terapeuta ocupacional. Paralelamente, por el psiquiatra, que también tuvimos que ir, nos derivó a que tuviéramos un acompañamiento psicológico. Entonces así, algunos van a distintas terapias, otros con neurólogo, psiquiatra. Entonces también ahí hay un tema que para las familias significa un esfuerzo también económico. Sí. Por lo tanto necesitamos profesionales de la salud formados y que tengan esta mirada amplia de las altas capacidades. Y lo otro también súper importante cuando mencionabas lo de los profesores es que con la formación que se puede hacer en un no corto plazo, pero que se va a hacer a los profesionales de la educación de aquí a un tiempo,
no solamente los profesores van a salir de las carreras de pregrado sabiendo, ojalá, cómo poder atender y poder acompañar y hacer adecuaciones curriculares, en fin, desde la parte académica, sino también como entrenar el ojo para poder identificarlos en el aula, porque siempre se piensa erróneamente que los niños y niñas con altas capacidades son los que tienen excelentes notas o que les va bien en todas las asignaturas. O sea, hay personas... Otro mito más que... Un mito. Entonces, ponen el ojo, se ponen los lentes de las altas capacidades, ¿cierto? Como dice una querida amiga. Entonces, pueden mirar con estas gafas y ver, ok, este chico pasa esto acá, Y lo que nos pasa a nosotras con Luciana, o sea, yo vivo en Algarrobo, imagínate pueblo, conozco a harta gente, y yo ya miro y digo, pum, 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 pum. Y pasa un tiempo y de repente las familias son como un poquito reacias a decir, no, Tamara, no. Pero pasa un tiempo valioso que esperan y después llegan y me dicen, Tamara, ¿sabes qué? Efectivamente, mi niño tiene altas capacidades. O lo lleva el neurólogo al tercer neurólogo y ahora sí me mencionaron que podía haber altas capacidades. Entonces, abramos los ojos porque no son pocos. Hay muchos niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos que hoy se identifican en la adultez, sobre todo mujeres. La alta capacidad está mucho más cerca de lo que pensamos. Mira, interesante poder mirarlo. Para ir cerrando, concluyendo algunas ideas, elementos claves que nos lleven a la reflexión, que podamos ayudarlas a ustedes también a que esto llegue, que se haga concreto en donde tenga que hacerse, en el ministerio, en las leyes, etcétera. ¿Qué quisieran dejar plasmado aquí para esa reflexión? ¿Qué crees tú, Luciana? Nosotras reflexionamos constantemente. Me parece que es importante destacar que esto es un esfuerzo conjunto, y que hay muchos agentes claves acá. Todos tenemos que escucharnos y respetarnos cada uno desde el rol que le toca y validarnos. Esta es una conversación. Estamos en una etapa súper valiosa porque tenemos la posibilidad de crear prácticamente desde cero, no solo una legislación, sino una cultura que tenga que ver con comprender una forma de ser. Y creo que es súper importante no perder eso de vista, conversar entre los colegios, con las familias cumplen un rol muy importante, escuchar a los expertos y escuchar a los niños y a los jóvenes. Ellos tienen mucho que decir, ellos habitualmente además aportan las soluciones. A nosotros nos ha pasado muchas veces que uno se rompe la cabeza buscando y cómo hago y cómo resuelvo y qué le digo, y de repente el niño dice, es que yo preferiría hacerlo así. Y eso era. Es que en el rol adultocéntrico no nos perdemos. Es que entonces, es impresionante, sí. es impresionante, sí, es impresionante. Uno a veces dice, pucha, claro, lo que pasa es que este es un viejo chico y no le puedo hacer sentir que se las sabe todas, pero a veces, y entre no, sí, ahí estaba la solución y bastaba con escucharse y respetarse. Creo que esa podría ser una reflexión importante, por lo menos en este momento. Yo creo que otra reflexión para cerrar también es que este no es un camino corto, no es algo que mañana vayamos a tener una ley excelente, perfecta, porque eso no se da rápidamente. Todo lo que estamos viviendo hoy lo vivieron países como por ejemplo España, con quienes tenemos un vínculo muy cercano, hace muchos años atrás, pero también ellos siguen teniendo su propia pelea, su propia lucha, porque hay ciertas cosas que por supuesto no quedan a la perfección. Entonces hay que ser pacientes, hay que ser muy rigurosos, ir poco a poco, escuchar a todas las personas, a todos los que puedan aportar, como dice la Luz, sobre todo los niños, porque todos son factores muy importantes. Y no desesperarnos, vamos a ir paso a paso. Por lo pronto, la Fundación es un espacio muy serio, nos vinculamos con personas muy serias que saben del tema, no convocamos a que venga cualquier persona en el fondo a que venga a apoyar esta causa, así como así, sabemos quiénes saben, contamos con ellos, con ellas, así que lo estamos haciendo de la forma más responsable posible porque representamos a muchas familias. Así que también eso, darles esa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas pausadamente y con el corazón, que creo que es lo más importante. Aquí lo importante son los niños y niñas. Eso es lo principal y ese es como mi mensaje. Pensemos en los niños, nada más.
Queridas, les agradezco de todo corazón por haber estado acá. Les deseo, y les deseo no solamente a ustedes como mamás, sino que, como dijo Tamara, a sus niños, a todos los niños que puedan estar en este proceso formativo, que lo puedan desarrollar al máximo de sus potencialidades. Y como dijiste tú, Luciana, al principio, a nuestra sociedad, que podamos seguir avanzando. Así que agradecidos de tenerlas acá, agradecidos y esperando que Yunti sea también una posibilidad, una ventanita para que esto llegue a toda la gente que sea necesario. Cuenta con nosotros. Hoy se agradece tanto este espacio. Tanto, les tenemos unos pequeños engañitos por haber estado aquí con nosotras para Muchas gracias, Bárbara. Qué Para que se lo lleven. Muchas y gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Cuando Muchas gusten. gracias. Gracias.